a la comisión informativa del área en sesión ordinaria con dos asuntos que se elevan al pleno de este mes. Tenemos primero en el orden del día aprobar las actas o el acta en este caso pendiente. Si no hay ningún inconveniente la daríamos por aprobada y pasaríamos, como digo, a los asuntos que se elevan a pleno. En primer lugar, es la propuesta de desestimación de recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo plenario de 25 de noviembre de 2022, por el que se dejaron sin efecto determinados preceptos del acuerdo de regulación de las condiciones de trabajo relacionados con el reconocimiento y abono de primas de jubilación anticipada. Paso la palabra a Jon Zarandona. Hola, Egunon. Bueno, si recordáis, el pleno del 25 de noviembre de 2022 dejó sin efectos una serie de preceptos del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo relacionados con el abono de las primas de jubilación a quienes accedían al retiro anticipado bajo las condiciones que establecía el propio Udalhitz. Esta modificación del acuerdo de condiciones de trabajo traía causa a su vez de un cambio en la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, quien en dos sentencias del año 2022 venía a decir pues, que los incentivos a la jubilación anticipada que tuvieran carácter económico, como eran las primas de jubilación, pues no tenían cabida en el ordenamiento y de alguna manera resultaban inaplicables. Bien, con aquel acuerdo plenario de 25 de noviembre se han interpuesto dentro del plazo establecido dos recursos de reposición, uno por una empleada municipal y otro por el sindicato ERNE, que más o menos tienen una identidad sustancial. Ambos vienen a decir que, bueno, pues que supone la derogación de los artículos 95 y 96 del Udalhitz, que recogen los premios a las primas de jubilación. Bueno, suponen una ruptura unilateral del acuerdo y contraviene su propio artículo 5, que dice que tiene un carácter necesario e indivisible. Y a su vez el recurso de reposición del sindicato ERNE añade como argumento la reciente aprobación de la Ley de Empleo Público Vasco, que en un precepto establece que puede caber incentivos al retiro anticipado previstos en los planes de racionalización de los recursos humanos de carácter económico. Bueno, el dictamen que se ha elevado por parte de la delegada de Recursos Humanos viene a ahondar o a incidir un poco en los argumentos que ya se expusieron en el acuerdo de pleno, en el sentido de que no supone la derogación de esos artículos, o entendemos que no supone una ruptura unilateral del acuerdo, es porque se adoptan por una cuestión de estricta legalidad, es decir, hay una jerarquía normativa y los acuerdos de condiciones de trabajo, como todo tipo de acuerdo convencional, se tienen que interpretar al albur o al hilo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de lo que digan las normas de rango legal, con lo cual, por la propia seguridad jurídica del acuerdo y visto por donde respiraban un poco los tribunales, se dejan sin efectos esos dos preceptos muy determinados. El resto del acuerdo, evidentemente, sigue en vigor y se aplica con normalidad como se venía aplicando. Luego, este motivo, de alguna manera, entendemos que no es admisible. Y en cuanto al segundo motivo expuesto por el sindicato ERNE, es cierto que la Ley de Empleo Público recoge la posibilidad de incentivos de carácter económico a la jubilación anticipada, pero también los recogía la Ley de Función Pública Vasca. En ese sentido no aporta una novedad reseñable, porque también venían recogidos en la anterior Ley de Función Pública Vasca, que ha dejado sin efecto la aprobación precisamente de esta norma a finales del año 2022. Con lo cual entendíamos que si los tribunales de justicia venían a determinar que los incentivos, las primas de jubilación tenían un carácter retributivo, luego no cabían, en el sentido de que las retribuciones de los empleados públicos se regulan por legislación básica, la aprobación de la Ley de Empleo Público, que además es posterior a la adopción del acuerdo, tampoco aporta novedades en ese sentido y no modifica de alguna manera la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo. Con lo cual, en principio, el dictamen propone la acumulación de ambos recursos de reposición, que poseen una identidad sustancial en ese sentido, y la desestimación de los mismos por los argumentos que he expuesto. Gracias, Jon. Intervenciones. Sometemos a votación la propuesta del dictamen. ¿Votos a favor? Mayoría a favor. Abstenciones. 4 abstenciones. Pasamos al punto número 3, aprobación del complemento de productividad por objetivos en el personal municipal. Jon Berriro. Bien, en este punto del orden del día
se trae a aprobación plenaria la aprobación, igual que en los últimos años, de un complemento de productividad para el personal municipal que trae su causa a su vez del vigente acuerdo de condiciones de trabajo que establecía pues, la posibilidad, ya en el año 2015 se estableció y se ha venido aplicando de ese modo anualmente, la posibilidad de establecer un complemento de productividad de hasta el 5,6% de la masa salarial, un poco en compensación por la pérdida del poder adquisitivo que se produjo en los años pues, de la crisis económica entre los años 2008-2012. Bien, el complemento de productividad, en principio, el que se trae este año se eleva a conocimiento plenario, posee las mismas características de los años precedentes, también supone un montante económico del 5,6% de la masa salarial y establece como anexo una serie de criterios de aplicación en el sentido de que se aprobarán unos objetivos generales y específicos para cada servicio que serán objeto de posterior valoración por cada dirección de área y, en su caso, al final del año, en el mes de diciembre, supondrán el abono de un 5,6% de la masa salarial. Si recordáis también, el presupuesto en vigor para este año 2023 recogía una partida específica dentro del capítulo 1 con este importe para el abono del complemento. Y, en principio, pues el dictamen lo que viene es aprobar el complemento a cargo de esta partida presupuestaria y, con sujeción a los criterios que se anexan al propio acuerdo, pues que el alcalde proceda al reparto del complemento de productividad a final de año en base a esa valoración del cumplimiento de los objetivos que se establezcan por parte de cada servicio y se aprueben por Junta de Gobierno local. De acuerdo. Intervenciones. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Mayoría a favor. Abstenciones. 4 abstenciones. Y pasamos a la dación de cuentas de las diferentes resoluciones. ¿Alguna cuestión? Vamos al capítulo de otros. Antes de pasar al capítulo de ruegos y preguntas, indicaros que el pasado viernes se firmó por parte de la alcaldía una resolución por la que se aprueba la convocatoria general de subvenciones del año 23. Le voy a pasar la palabra a Xavier Zabaleta para que nos explique algunas de esas novedades en la convocatoria. Egunon. Sí, como decía Miguel Ángel, el viernes se aprobó la resolución de alcaldía 168 por la que se convocaba, se daba por aprobada la convocatoria general de subvenciones, que este año contempla 37 líneas de subvención. En relación, el presupuesto aprobado es 1.415.300 euros y en relación a la edición del año pasado se han incorporado 3 líneas de subvención nuevas referidas a incorporación de software en pymes, deportistas individuales y igualdad. Las partidas básicas, las diferentes líneas básicamente mantienen el presupuesto y, fruto de las enmiendas también, alguna ha sufrido algún aumento de presupuesto, como el tema de las líneas de subvención de actividades en 20.000, la línea de subvención de apoyo a grupos de personas mayores 6.500 y la línea de bienestar social en 10.000 euros. Bueno, también decir que previsiblemente pues, el anuncio de la convocatoria se publicará en el boletín a finales de este mes y, por tanto, a partir de ahí ya quedarán abiertos los diferentes plazos de realización de solicitudes. Gracias, Xavier. ¿Y algún otro ruego o pregunta?